qué difícil, yo no soy periodista, pero lo veo, qué difícil, ¿no? Esto de cómo no ser funcional el miedo, ¿no? Cómo comunicar el miedo, porque no es solo violencia. No es solo violencia, no es solo un homicidio espectacular, no es solo sangre, hay miedo. Entonces digo, bueno, ¿no? ¿Cómo comunicarlo, cómo nombrarlo, cómo decirlo? Estamos en un momento que no tiene absolutamente nada que ver con momentos anteriores. Los fenómenos son tan vertiginosos que resultan muy difíciles de atajar desde el punto de vista de cómo darles dimensión, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasan cosas que no pasan en casi ningún lugar. Nosotros tenemos una frase que tiene que ver con el enfoque que tiene el espacio de seguridad, la universidad, sobre la salud y sobre la seguridad, ¿no? Mi nombre es Santiago Pomponio, soy director del espacio de seguridad de la Universidad de Gran Rosario. Jocosamente decimos la seguridad es salud, la salud es seguridad, porque el enfoque está en el desarrollo humano, en el estudio del fenómeno social, ¿sí?, de manera integrada, ¿no es cierto? Yo metería un factor que no es un término académico, que es un término que se va a comprender perfectamente y que creo que es en realidad, más que salud de seguridad y seguridad de salud, tranquilidad de salud y tranquilidad de seguridad. Yo soy Melania Musuruana, soy directora del Centro de Estudios Sociales en Salud de la UGR. O sea, para mí la clave está en la tranquilidad, que, insisto, no es un término académico, no está en nuestras líneas de investigación, pero sí creo que todos vamos a consensuar que si algo necesita una ciudad convulsionada, como dice Santi, es tranquilidad para tomar decisiones, es tranquilidad para curarse, para sanar las heridas sociales, colectivas, las individuales, por supuesto. Estamos en un momento que no tiene absolutamente nada que ver con momentos anteriores. Andrés Abramovsky es periodista de La Capital. O sea, como si nos hubiéramos despistado y el auto está dando trompo todavía y vos decís, ¿y acá esto cómo va a terminar? ¿Cuál será la última vuelta del trompo? Y eso pasa también porque los fenómenos son tan vertiginosos que resultan muy difíciles de atajar desde el punto de vista de cómo darles dimensión, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasan cosas que no pasan en casi ningún lugar. Hernán Lascano, un tipo que hizo las tapas del diario más importante de la región durante muchísimos años. Ejemplo, balean una parrilla en pleno corredor gastronómico con 100 clientes comiendo, la gente se tira abajo de las mesas porque efectivamente eso pasa y esto genera, digamos, un desafío respecto de cómo contarlo porque es un fenómeno acotado por un lado, pero es un fenómeno que se produce en el marco de un crecimiento de un delito que acaba de producirse como fenómeno criminal, que es el tema de las extorsiones por dinero a comerciantes. Es algo que uno sabe que puede pasar, pero que sin embargo pasó en un solo lugar. Pero pasó en Avenida Pellegrini y Balcarce, en un lugar emblemático de lo que son los lugares donde la gente va a comer afuera, en Rosario. Mucha fortuna, ¿no? Exactamente, y pasó con mucha fortuna. Entonces, ahí el desafío periodístico es cómo darle su justa dimensión cuando es un fenómeno que por ahí es atípico, pero que está en el marco de una cuestión que es cada vez más típica, que es el fenómeno de los chantajes con balazos por detrás. Hablamos de eso, como podemos hablar algo en cuanto a fenómenos peculiares, la balacera a la casa de un gobernador, con el gobernador estando adentro, donde pudo haber muertes, balaceras a casas de funcionarios judiciales, luego de que se produjera una sentencia condenatoria a una organización criminal. Cosas que también olvidamos, Bueno, por supuesto, pero quiero decir, todo eso al periodismo lo que lo hace es no solamente generar la obligación que prácticamente es, digamos, imposible de eludir, como es lógico, es un fenómeno, digamos, en términos informativos descomunal, cualquiera de las cosas que estoy diciendo, ¿no? O por ejemplo, recordamos que en Rosario el año pasado hubo un paro general en todos los niveles de educación porque hubo 36 balaceras contra escuelas y hubo 2 chicos de 13 y 14 años asesinados. Esto tampoco pasó. Alumnos de una escuela, ¿no? En Parque Casas. Esto rápidamente lo olvidamos.
¿Por qué? Por el vértigo de los acontecimientos que nos tienen tomados en una secuencia que forma lo que es, digamos, nuestra vida cotidiana. Entonces, al periodismo se le representa el enorme desafío de dar cuenta de una realidad que es profusa, que es muy difícil de asimilar, que nos asombra, que nos estremece también, y al mismo tiempo meditar sobre cómo no generar falsas alarmas, cómo no producir estremecimiento público, cómo no espectacularizar algo que sin embargo es espectacular. Bueno, en ese punto me parece que la espectacularización a veces es buscada, porque eso es una novedad también. Claro. Antes lo espectacular era, vienen 10 tipos con Itaca y roban un banco, listo. Iba a ser espectacular, salvo que hubiera sido a las 4 de la mañana. Pero las cosas que hacen ahora ya son, te doy el enlatado para que esto sea espectacular. O sea, supera la ficción. Los últimos crímenes fueron eso, fueron para que se espectacularicen. Claro. Y ahí nos agarró con la guardia baja a todos los medios. ¿Pasamos el video o eso es el broche de oro, ¿no?, para el trabajo que ellos pergeniaron, que era generar un acontecimiento espectáculo, ¿no?, mortal? Y bueno, por eso generó tanta controversia el momento del crimen, ¿no?, que se vio por varias cámaras, y eso es lo que terminó de convertirlo en algo espectacular. Justamente la conmoción es parte del atentado, ¿no? Entonces estaba dentro de lo buscado, y eso es un signo de estos tiempos. No es que se le ocurrió, che, vamos a hacer algo espectacular, y eso lo vuelve peor, porque entonces estamos todo el tiempo haciendo malabares entre espectáculos. El Estado mismo hace espectáculos cuando sale a dar sus logros. Re loco, porque ahora, viste, falta que una conferencia de prensa porque uno lo cagó a piña al otro, es lo único que falta. Cagó a piña y da una conferencia de prensa, es lo único que estaría faltando. También es muy interesante ver, digamos, no solamente el lado de la enunciación, sino también el de la recepción, ¿no? Así como vimos que en su momento las decapitaciones de ISIS por YouTube eran, digamos, de los fenómenos más consumidos, también vimos algo que nos sobrepasó absolutamente con los homicidios de trabajadores públicos, de taxistas, choferes y de un playero de estación de servicio, particularmente en el caso de este último, donde los medios no solamente transgredieron algo que habían acordado en reuniones con funcionarios judiciales y con propias entidades de representación de periodistas, al divulgar imágenes, a mi criterio, aberrantes e imperdonables desde el punto de vista ético del homicidio en el momento que se concreta del playero, sino que también eso funcionó en términos de métricas, cosa que ahora podemos saber, de una manera impresionante, porque la gente, o los públicos, las audiencias, más que la gente, consumía eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un gran problema, un gran dilema. A mí me pareció muy increíble ver que grupos de medios que habían sido los que habían sido promotores, inclusive en términos enérgicos, de que había límites, de que en un momento donde las gramáticas están todas en revisión, ¿no?, porque los fenómenos son nuevos, es decir, divulgamos que están poniendo mensajes que amenazan con nuevos atentados a recolectores de residuos, a trabajadores del transporte, o no lo hacemos porque eso estimula a los que lo hacen a seguir haciéndolo y a seguir generando violencia. Es difícil de responder esa pregunta, y hay ahí una cuestión que tiene que ver con lo público, pero medios que habían sugerido que eso estaba mal, cuando pasó esta ola impresionante, casi inenarrable de violencia de principios de marzo en Rosario, con la muerte de trabajadores, con este fenómeno azaroso de la muerte, ¿no?, con esta cuestión de escoger aleatoriamente a la víctima, cosa que no puede sino producir terror. Terror es una palabra complicada, pero sí miedo, el miedo que vimos en los cacerolazos, en lo que vino después. Bueno, esos medios que en su momento dijeron esto no hay que hacerlo, fueron los principales en difundir ese tipo de cuestiones, a mi criterio, muy reprobables desde el punto de vista moral, ¿no? Entonces,
Estamos en un momento donde el desborde de las cosas que ocurren superan a los niveles de reflexión, probablemente porque es una cuestión muy inicial, después se puedan tomar otros recaudos. Pero insisto, me parece que es muy fuerte la tensión que hay entre aquello que se propone y aquello que se consume, ¿no? Y que es una lógica como para analizarla en conjunto. Qué difícil, yo no soy periodista, pero lo veo, qué difícil, ¿no? Esto de cómo no ser funcional el miedo, ¿no? Cómo comunicar el miedo, porque no es solo violencia. Santiago Boggione es un académico, docente del espacio de seguridad. No es solo violencia, no es solo un homicidio espectacular, no es solo sangre, hay miedo. Entonces digo, bueno, ¿no? ¿Cómo comunicarlo, cómo nombrarlo, cómo decirlo? Es difícil, porque creo que un poco hay que sentirlo también, si no, ¿de qué estás hablando? ¿No? Creo que el quiebre del periodismo rosarino que trata estos temas fue cuando se traspasaron todos los límites, que para mí los límites eran, bueno, hasta daños colaterales entiendo, o sea, se están tiroteando y nadie quiere matar a una persona, se lo pueden representar, pero no querían que mate a una persona, está a 3 cuadras, ¿no? Pero ya cuando se empezó a matar a cualquiera, que me parece fue el caso de Jimmy Altamirano, que fue la primera persona que no solamente era ajena a un conflicto, ya había habido víctimas ajenas a los conflictos, y había habido muchas. Antes del caso de Jimmy Altamirano hubo 60 personas que fueron asesinadas en los últimos 10 años, o por error o por haber estado esperando el bondi ahí, ¿no? Concretamente, Claudia Del Bevio y la hija, esperando el bondi. Pudieron haber sido más. Una vez se me ocurrió titular una nota sobre heridos de arma de fuego con algo que pensé en ese momento, que es: este año 700 personas se salvaron de morir baleadas, porque en un momento lo pensé por ahí y dije, loco, uno se corta mal una uña y sufre, tenés que recuperarte una balacera. Hay gente que no sale más de la misma manera. Bueno, pero vos, Hernán, escribiste una crónica, me acuerdo, sobre eso, contando el costo de la violencia, sobre todo en los cuerpos de jóvenes. Pero digo, estos jóvenes que están en su edad física, en su mejor edad, con un sistema de salud muy eficiente, que les prolonga la vida, pero les prolonga la vida de una manera con una pésima calidad, ¿no? Con discapacidades, con incapacidades, con problemas neurológicos de todo tipo, ¿no? Traumas. Y eso también es una novedad de Rosario. O sea, ir a algunos barrios y encontrarte con estos chicos como si fuera una escena de un país que terminó una guerra. No sé, que uno va por la calle y se cruza. El muleta que está limpiando semáforo en muleta con una pierna menos. Bueno, nosotros en el libro último que publicamos con Germán de los Santos, que se llama Rosario, lo que nos generó también todo un debate interesante por la elección del título, tratamos el caso de un chico que a mí me parece que es una metáfora impresionante de cómo la desigualdad produce una violencia que es completamente contrastada según lo que son, hay un sociólogo brasileño que se llama Michel Misset, que habla acumulación social de desventajas. Y el caso era el de un chico que pone un puesto ambulante de verduras, compra las verduras que le dan en el mercado de productores y sale a venderlas, y para comprar su carrito y para poder comprar las verduras, acude a lo único que puede. Él es desocupado, que es un prestamista, un usurero colombiano que hay, no digo colombiano para estigmatizar, sino porque en la zona del mercado de productores así los conocen, los usureros colombianos o los colombianos. Y lo que le pasa es que él le empieza a ir bien, pero eso se termina rápido con la pandemia, donde la gente deja de salir, deja de comprarle y él queda con la deuda. No puede pagar y le disparan un tiro. Le pegan un tiro y él va a la audiencia judicial donde yo fui como víctima con una bolsa de colostomía. Y él cuenta, qué impresionante, dice, yo quise trabajar y ahora no voy a poder trabajar nunca más, ¿no? Y tengo 2 hijas y nadie más me va a dar laburo. Y lo que decía es, si una persona asume el riesgo de poner un emprendimiento, pero está integrada a la sociedad, digamos, si es como cualquiera de las personas que estamos acá,
probablemente haya una entidad financiera que nos dé un banco y que si nosotros nos insolventamos, nos ejecute. Pero nos ejecute de una manera distinta a la que te ejecuta un usurero, que es como le pasó a este chico, ¿no? De 22 años, que a los 22 años quedó de por vida con un ano contra natura. Entonces, y eso lo vimos en una audiencia. Entonces la violencia también tiene todo eso que no se ve, que viene después, y que es indeciblemente más agraviante para quien no ha tenido las posibilidades económicas que tenemos las personas integradas, con las dificultades que tenemos hoy las personas integradas también, ¿no? Pero que son incomparables. Y eso en Rosario se ve mucho y no lo vemos. Nosotros no vemos el costo que tiene el hecho de que las poblaciones en prisiones crezcan exponencialmente a nivel de 25 puntos por año desde 2017, lo que es una locura y lo que es algo que debe ser advertido por su capacidad explosiva. Y no vemos el fenómeno de lo que es la cantidad de personas inocentes, que son los allegados a los que están detenidos, socializándose en las cárceles, teniendo rutinas de vida todo el tiempo en la cárcel y chupando una violencia que es parte de su naturaleza, o de su historia, diría uno mejor, más que de su naturaleza, ¿no? Sobre esas cuestiones también tenemos que indagarnos.